Normalmente, cuando pensamos en la figura de un psicoanalista, la imagen que nos asalta a la mente a todos es, a ver, un cliché cinematográfico absoluto, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Nos imaginamos un despacho súper silencioso, con muy poca luz, estas estanterías pesadas repletas de volúmenes antiquísimos y, por supuesto, un diván en el centro. El clásico diván de cuero, claro. Exacto, el diván es innegociable. Y en nuestra cabeza, el terapeuta es esta figura casi inmutable, pasiva, alguien que simplemente se sienta ahí, asiente de vez en cuando, toma notas crípticas en una libreta y parece, no sé, flotar en una especie de burbuja de letargo, completamente desconectado del caos y del ruido del mundo exterior. Ya, es una caricatura muy persistente. Esa imagen del monje moderno, habitando en la montaña solitaria de su consulta, analizando sueños abstractos, mientras los problemas urgentes de la sociedad, pues pasan de largo por su ventana. Ujú. Y en el fondo nos da cierta tranquilidad imaginar que existe un refugio así. Sin embargo, el texto que desgranamos hoy, titulado ¿Qué hace un psicoanalista en el mundo de hoy?, de Hernando Bernal, destroza por completo esta concepción tan inofensiva. Totalmente, porque la premisa central del texto es, de hecho, brutal. Yo estaba muy entusiasmada leyéndolo. Nos obliga a plantearnos si el psicoanálisis es realmente esa práctica aislada y anticuada que imaginamos, o si, paradójicamente, los analistas cargan con una misión social urgente. Ostras, sí, es que es un cambio de paradigma. Nos hace preguntarnos si de verdad actúan como una línea de defensa, o sea, una fuerza activa diseñada para protegernos de las corrientes más arrolladoras de la modernidad y dar la bienvenida a quienes nos escuchan a esta exploración, porque la verdad que el viaje mental de hoy vale la pena. Desde luego. Porque pasar de verlos como meros observadores pasivos del sufrimiento individual a entenderlos como agentes con una función muy específica en la sociedad contemporánea, pues requiere desmenuzar términos que a veces pueden resultar algo densos, Ya te digo. pero que si los analizamos con calma, encierran una visión profundísima de lo que implica el acto de escuchar en la actualidad. Vale, pues vamos a desgranar esto con calma porque Bernal no esquiva la bala para nada. Él empieza abordando frontalmente esa aparente pasividad de la que hablábamos. Antes de llegar a la gran misión social, el autor nos sitúa frente a la paradoja del trabajo diario y nos habla de una soledad inherente de la profesión. Llega a afirmar algo muy curioso, dice que el analista es analista solo cuando analiza. Claro, y fíjate en el contraste que esto supone con casi cualquier otra vocación. Ujú. Un arquitecto mantiene su identidad profesional operativa, ya sea que esté firmando un contrato importante, paseando por la calle observando edificios o simplemente dibujando un croquis en una servilleta de umbral. Sí, sí, siempre es arquitecto. Exacto. O un cirujano, que sigue siendo médico incluso cuando lee un artículo científico en el sofá de su casa. Sin embargo, el texto sugiere que la identidad funcional del psicoanalista se materializa única y exclusivamente en el acto mismo del encuentro con el paciente. O sea, que fuera de ese espacio íntimo y singular, la función entra en suspensión. Tal cual. Entra en una pausa total. Por lo tanto, hay una soledad estructural, casi insalvable, porque la profesión requiere del aislamiento de ese momento específico para existir de forma real. Ya, pero ahí es donde me salta la alarma, porque el texto subraya que este acto requiere abordar a los pacientes estrictamente de uno en uno. Y aquí es donde la filosofía del psicoanálisis parece, o sea, chocar contra un muro de hormigón llamado siglo XXI. Ya sé por dónde vas. Claro, es que vivimos en un mundo absolutamente devorado por la obsesión con la escalabilidad. Todo gira en torno a la productividad frenética, a las métricas de impacto, a los KPIs. Sí, a optimizarlo todo constantemente. Exacto. Si hoy en día identificas un problema en la sociedad, la lógica imperante dicta que debes crear un software, una plataforma o un producto que solucione ese problema, pero para 3 millones de personas simultáneamente. Escalar o morir. Eso es. Y frente a esta maquinaria gigantesca, tenemos a un profesional que se encierra con una sola persona, a veces durante años, sin producir ninguna métrica de éxito tangible. El texto utiliza una palabra muy específica, lo llama ser apragmático. Y mi instinto inicial al leer esto es pensar, a ver, en el mercado moderno, una figura que no escala, que no produce bienes materiales y que va de uno en uno, roza peligrosamente la definición de un parásito social. Claro, es que el mercado moderno, que está regido por la eficiencia extrema, no solo lo consideraría un desperdicio de tiempo, sino casi una afrenta directa a sus valores fundamentales. Ostras, sí.
La sociedad actual juzga la utilidad midiendo la velocidad de retorno. O sea, si no optimizas procesos, si no reduces los tiempos de espera y no devuelves rápidamente a un individuo a su puesto en la cadena de montaje productiva, Te conviertes en un gasto inasumible. Eres un estorbo. Aquí es que Bernal introduce una distinción vital. Defiende rotundamente que esta falta de pragmatismo clásico, este ser apragmático, no debe confundirse bajo ningún concepto con parasitismo. Pero cuesta separar los conceptos, ¿eh? Si vives en un sistema que solo otorga valor a lo que es hiperproductivo, la etiqueta de inútil o de parásito, que absorbe recursos sin aportar soluciones rápidas, pues parece inevitable. Y esa es precisamente la trampa de la óptica capitalista sobre la salud mental. Bernal argumenta que el valor incalculable de este trabajo reside de hecho en una trinchera opuesta a la de la productividad material. A ver, explícame eso de la trinchera. Pues que el analista no es un parásito porque su labor no consiste en actuar como un técnico de reparaciones cuya única meta es dirigir curas express. No busca arreglarte rápido para que el engranaje social no se detenga. Claro, no te ponen un parche para que vuelvas a la oficina al día siguiente. Exacto, no son mecánicos de la mente. Tampoco aportan valor si se encierran a crear burocracias en instituciones cerradas. Al negarse a ofrecer soluciones prefabricadas y masivas, el analista proporciona un refugio que es sumamente escaso hoy en día. ¿Un refugio para qué exactamente? Un espacio donde el sujeto, con toda su ineficiencia, su lentitud y sus contradicciones, importa infinitamente más que su rendimiento estadístico. Vale, entiendo. O sea, el mero hecho de negarse a ser eficiente, de mantenerse apragmático, se convierte en sí mismo en un acto de resistencia. Así es. Su valor social no se mide por la cantidad de tornillos que aprietan la mente de sus pacientes para que rindan más, sino por sostener un lugar donde esa lógica demoledora del pragmatismo simplemente no tiene jurisdicción. Vale, concedido. No son inútiles, son una trinchera. Pero si su aporte es simplemente detener la maquinaria del mercado a puerta cerrada, tiene que haber un propósito más amplio detrás. Porque si no, se quedarían en una rebeldía muy de nicho. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante en el texto. Se nos habla de un momento fundacional, un punto de inflexión brutal, con Jacques Lacan en el acto de fundación de la Escuela Francesa de Psicoanálisis, donde se les exige a los analistas un compromiso activo con el mundo. Claro, porque Lacan no les dice que se retiren a teorizar en las nubes. Les impone la necesidad de promover el avance del psicoanálisis y lo hace señalando un antagonista muy claro y muy poderoso en nuestra contemporaneidad. Y ese es el punto que me obligó a releer la misma frase 3 veces, te lo juro. El texto dice, literalmente, que deben promover este avance para protegerse de los efectos devastadores del discurso de la ciencia. Es una frase fuerte. A ver, es que intento procesar la magnitud de esta afirmación. Para cualquier persona nacida en nuestra época, la ciencia es, casi por definición, la gran salvadora de la especie humana. Es la fuerza que desarrolla las vacunas, la que nos permite entender la estructura del ADN, la que nos lleva a explorar Marte. O sea, es la cumbre de nuestro intelecto. Totalmente. Que el texto posicione a la ciencia como algo que genera efectos devastadores suena a, no sé, a un rechazo medieval del progreso. Suena casi a locura, si te soy sincera. Y la incomodidad que te genera esa frase es la prueba perfecta de lo integrados que tenemos ciertos dogmas. Ya, puede ser. Estamos educados, todos nosotros, para equiparar la ciencia con un bien moral absoluto e indiscutible. Pero la precisión del lenguaje de Lacan, que luego recoge Bernal, es milimétrica. Fíjate que no ataca a la penicilina, ni a las leyes de la termodinámica, ni a la innovación tecnológica en sí misma. La crítica va dirigida específicamente a los efectos del discurso de la ciencia. Ah, vale. O sea, la crítica no es hacia el microscopio, sino hacia la narrativa que construimos alrededor de lo que vemos por el microscopio. Eso es. El problema central es cómo ese método científico se desborda, sale de los laboratorios y se convierte en el discurso que estructura toda nuestra existencia. El método científico exige universalidad y objetividad para funcionar. Claro, necesita medir y comparar. Necesita clasificar, encontrar patrones comunes, reducir la complejidad desbordante de la naturaleza a datos métricos, fórmulas predictivas y categorías generales. Y ojo, todo esto es brillante para la física de partículas o la epidemiología, pero cuando este discurso hegemónico se aplica al sufrimiento humano, el resultado cambia drásticamente. Piensa en esto, en el esfuerzo por universalizar y categorizar un dolor emocional, que es lo que inevitablemente tiene que desaparecer. Pues supongo que la persona en sí misma,
O sea, la individualidad. Si me rompo un hueso, a ver, quiero que me traten como a cualquier otro ser humano con una fractura. Quiero la máxima objetividad médica. Lógico. Pero si atravieso un duelo terrible o una crisis de identidad profunda y me aplican la misma plantilla genérica que al paciente de al lado, la historia única que me trajo hasta aquí desaparece por completo. Exactamente. El sujeto es aniquilado por el dato estadístico. El discurso científico puro, llevado al extremo de la salud mental, nos mira y percibe maquinarias biológicas defectuosas. Reduce la angustia vital a un simple desequilibrio de neurotransmisores y categoriza comportamientos supercomplejos como simples desviaciones de una curva de normalidad. Qué desolador suena eso. Los efectos devastadores aparecen cuando intentamos silenciar esa angustia única con una solución química estandarizada o un manual de comportamiento, ignorando que el síntoma de cada individuo tiene un significado particular en la historia de su vida. O sea, si tratas el vacío existencial de alguien, simplemente ajustando sus niveles de serotonina para que vuelva a dormir sus 8 horas y rinda en el trabajo al día siguiente, en el fondo le estás extirpando el sentido a su dolor. Estás usando el discurso de la ciencia para homogeneizarlo y devolverlo a la rueda. Y esa es la gran amenaza de la modernidad a la que Lacan se refería. Vivimos en una sociedad que nos empuja con una fuerza brutal a ser transparentes, predecibles, categorizables y, sobre todo, idénticos en nuestras respuestas. Todos cortados por el mismo patrón. Frente a ese afán por borrar la subjetividad humana, el psicoanálisis se erige como el escudo protector que mencionábamos al principio. Intenta dar respuesta a esta frialdad oponiendo su método apragmático, el del 1 a 1. Es como si el analista dijera: mientras el discurso científico te exige ser un número más en el manual de diagnósticos, aquí, en esta sala, vas a ser escuchado como una excepción absoluta e irrepetible. Esa resistencia a ser cuantificados es en realidad su verdadera misión social. Es un contrapeso bellísimo, la verdad. Si la inercia de la ciencia empuja hacia lo universal y lo genérico, el psicoanálisis tira con todas sus fuerzas de la cuerda hacia lo particular. Pero claro, esto nos abre un interrogante inmenso sobre la mecánica real de su trabajo. A ver. Si han renunciado a las métricas masivas, si no utilizan el discurso científico, si no recetan fármacos ni operan cerebros, ¿cómo operan contra estos efectos devastadores? Porque Bernal es categórico en su texto, nos advierte que el analista no es operativo, sino pasa a la realidad efectiva. Si esta batalla de la que hablamos se libra solo en el terreno de las abstracciones teóricas, es un fracaso absoluto. Claro, y ese es un salto crucial en la comprensión de la disciplina. El texto obliga al analista a mancharse las manos, a bajar a la tierra. Bernal, apoyándose en un marco filosófico bastante denso, aclara que esta realidad efectiva no es el reino de la imaginación del paciente, no son sus elucubraciones o sus fantasías solitarias. La define estrictamente como el ámbito que abarca el conjunto de cosas que ocurren efectivamente, el conjunto de cosas existentes. Es el tejido del mundo material y de los vínculos sociales donde la vida de hecho tiene lugar. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Porque para intentar asimilar esta diferencia entre la imaginación y la realidad efectiva, yo pensaba en la dinámica de un teatro de gran formato. A ver esa analogía. Los pasillos traseros, los oscuros camerinos, representarían el psiquismo del paciente, su imaginación, sus traumas guardados, sus miedos escénicos y todo ese ruido interno que el público no llega a ver nunca. Vale, me cuadra. Pero la realidad efectiva de la que habla el texto sería el gran escenario iluminado durante la función principal. Es ahí donde los actores interactúan de verdad, donde un paso en falso altera la trama de la obra, donde se toman decisiones que el público percibe y que tienen consecuencias tangibles. Bernal nos está indicando que el psicoanalista no puede acomodarse en la retaguardia, ordenando los fantasmas del camerino, no. Su labor tiene la obligación de alterar lo que está sucediendo en directo bajo los focos de ese escenario. Es una imagen fantástica. Y siguiendo ese hilo del teatro, lo fundamental es cuestionarnos qué instrumento utiliza el analista para alterar la obra en ese escenario principal. Porque evidentemente no entra a cambiar el decorado a la fuerza, ni sube a mover a los sectores con sus propias manos. Claro, no se pone a dirigir la vida del paciente literalmente. Exacto. El texto nos proporciona la clave. Nos dice que esta realidad efectiva está enmarcada dentro de lo simbólico. Es un territorio donde la palabra goza de una efectividad real.
Nos afirma que a la realidad solo se la conoce y se la asume por los efectos de la palabra. Pero aquí necesito que vayamos un paso más allá, porque el sentido común, o lo que nos enseñan en la escuela, nos dice que las palabras son solo aire, sonido. Solemos concebir el lenguaje como un sistema de etiquetas que usamos de forma pasiva para señalar cosas que ya están ahí. Vemos un árbol y le pegamos la etiqueta vocal árbol. Sin embargo, Bernal parece elevar la palabra hablada a la categoría de herramienta física, casi como un cincel. ¿Cómo funciona exactamente este mecanismo? O sea, ¿cómo puede el mero hecho de hablar dentro de un consultorio alterar el conjunto de cosas que ocurren en la vida material y real? Si conectamos esto con el panorama general, la trampa está en creer que el lenguaje es pasivo. En el marco de lo simbólico, las palabras no solo describen el mundo que nos rodea, sino que lo estructuran, lo sostienen y tienen la capacidad de alterarlo radicalmente. El lenguaje es acción pura. Ponme un ejemplo de eso, porque suena muy teórico. Claro, si lo llevamos a ejemplos extremos pero muy cotidianos, cuando un juez golpea el mazo y dice culpable, esa palabra no está describiendo algo abstracto. Está reorganizando al instante la realidad efectiva, legal y material de una persona y de su entorno. Las puertas de una prisión se cierran. O cuando un jefe dice estás despedido, el conjunto de cosas que existen en el mundo de ese individuo cambia drásticamente ese mismo día. Ostras, claro. Las palabras tienen un peso operativo. Exacto. Lo que el analista sabe es que el sujeto construye los límites de su propio mundo a través de la narrativa que asume. Si un paciente transita por el escenario de la vida repitiéndose inconscientemente un mandato como «no merezco ser amado», esa simple frase dictará qué parejas elige, cómo sabotea sus oportunidades laborales o cómo se relaciona con sus hijos. Ah, entiendo la mecánica. Fíjate, la frase del paciente no se queda en el camerino de su cabeza, sino que se materializa. Se convierte en malas decisiones financieras, en relaciones tóxicas o incluso en bloqueos físicos. Si el psicoanálisis, usando el lenguaje de manera precisa durante la sesión, logra desmontar ese armazón simbólico, la persona de repente empieza a nombrar su historia de otra manera. Y ese es el puente directo entre el silencio del despacho y el bullicio de la calle. Al alterar la relación profunda que el sujeto tiene con el lenguaje y con sus propios síntomas, las coordenadas enteras de su realidad efectiva cambian. De pronto, esa persona empieza a tomar decisiones materiales distintas. Renuncia a trabajos alienantes, pone límites físicos a dinámicas abusivas que antes toleraba, o se atreve a emprender un proyecto. La palabra hablada en el dispositivo analítico ha alterado físicamente el conjunto de cosas que existen en el mundo. Esa es la manera concreta en la que combaten los efectos devastadores que pretenden homogenizarnos. Y esto nos lleva al último gran escollo del texto, porque una vez que comprendes el poder transformador de la palabra a nivel individual, pues surge una ambición inevitable. Bernal plantea casi como un desafío final. Si los efectos de este trabajo minucioso deben conformarse con quedarse limitados a la experiencia de ese único paciente que paga la consulta. Es que ahí el autor sube la apuesta muchísimo. Totalmente. Lanza unas preguntas que resuenan como un llamado a las armas. Dice, ¿cómo actuar sobre el conjunto de la realidad efectiva? ¿Cómo transformar de manera metódica desde el discurso analítico a la realidad? Y lo verdaderamente angustioso del texto, para mí, es que se detiene ahí, lanza el interrogante al aire, ¡pam!, y no aporta ninguna hoja de ruta ni un plan de acción concreto. Nos deja con un cliffhanger monumental. Ya. Es un clímax teórico que deposita un peso enorme sobre los hombros de la disciplina. Porque la ambición es máxima. Ya no basta con curar o aliviar a unas decenas de pacientes a lo largo de una carrera profesional. La verdadera pregunta es cómo ese discurso que prioriza al individuo puede operar como una palanca de transformación para frenar la maquinaria deshumanizadora de toda una época. Esto plantea una pregunta importante sobre los límites del psicoanálisis en sí. Pero a ver, desde la barrera. Esto me parece un salto al vacío imposible. Exigir a una serie de profesionales cuya identidad operativa requiere trabajar a puerta cerrada y de uno en uno, que logren transformar metódicamente la realidad de la sociedad entera, usando únicamente este andamiaje simbólico de la palabra, Parece una tarea titánica. suena a una utopía irrealizable directamente, especialmente cuando los titanes a los que se enfrentan son monopolios tecnológicos, algoritmos globales de redes sociales o crisis económicas sistémicas. ¿Cómo se supone que lidien con esa simetría de fuerzas tan bestia?
Pues parecería una misión condenada al fracaso absoluto si cayéramos en la tentación de buscar una solución colectiva o masiva. Pero la brillantez de Bernal radica en la precaución metodológica de su conclusión. Al no dar una respuesta general, está haciendo responsable a cada profesional de forma estricta y puramente individual. Ah, claro. Nos advierte de forma implícita que el psicoanálisis no puede ni debe organizarse como un partido político de masas o como un manifiesto ideológico rígido. En el que intentaran estandarizar un método de salvación social aplicable a todo el mundo, traicionarían su propio núcleo ético. Estarían creando un nuevo discurso genérico, cayendo en la misma trampa totalizadora de la ciencia que tanto critican. Exactamente. Por eso el texto señala que son preguntas a las que cada psicoanalista está llamado a responder de manera singular. Cada practicante, desde las particularidades de su trabajo clínico diario, desde la manera en que teoriza, escribe y se pronuncia públicamente, debe deducir cómo su defensa del sujeto incide en la cultura general. Esta transformación metódica de la realidad efectiva no pasa por revoluciones estruendosas, sino por una resistencia molecular, microscópica, pero incesante. Me encanta esa idea de resistencia molecular. Devolver el peso y el control de su propia voz a individuos aislados por la homogenización, están deshilachando nudo a nudo el tejido de una sociedad que los quería obedientes y predecibles. No se requiere un gran plan maestro, sino asumir una responsabilidad ética irrenunciable sobre cómo operan sus palabras. Jolines, es asombroso cómo toda esta exploración desmantela nuestras suposiciones previas. Comenzamos asumiendo que el psicoanalista era una figura anacrónica, recluida y rodeada de libros polvorientos. El señor del diván. Exacto. Sin embargo, hemos descubierto que lo que interpretábamos como inacción o inutilidad es, en realidad, una trinchera del apragmatismo, un rechazo frontal a ser un engranaje más de esta hiperproductividad moderna. Actúan bajo el mandato de erigirse como un muro de contención contra esa frialdad abrumadora del discurso científico que, como hemos visto, en su afán de universalizar, amenaza con anular nuestra humanidad particular, reduciéndonos a simples variables químicas. Un resumen perfecto. Y además actuando en el mundo real. Eso es lo más fuerte. Su arena de combate no es el mundo difuso de las fantasías mentales, sino la muy concreta realidad efectiva. Una realidad material que intervienen y transforman quirúrgicamente a través del impacto simbólico innegable de la palabra articulada. Totalmente. Y todo esto nos deja frente a una idea final que considero fundamental para reflexionar, incluso para quienes nos escuchan y no tienen nada que ver con la psicología. Si la herramienta primordial de estos analistas para conocer, destrabar y transformar radicalmente el mundo material y las acciones humanas es, sencillamente, el inmenso efecto de la palabra hablada dentro del tejido de lo simbólico, pues, ¿qué nos revela esto sobre la potencia que encierran las palabras que todos nosotros elegimos utilizar cada día? Si el mundo que experimentamos y la realidad de los que nos rodean se esculpe y se sostiene a través del discurso y de las narrativas que aceptamos como válidas, tal vez resulte que todos tenemos una cuota de responsabilidad gigantesca, mucho mayor de la que nos resulta cómodo admitir. Sin duda. Cómo nuestras opiniones emitidas al azar, nuestros silencios y las narrativas que decidimos repetir están alterando de forma constante y efectiva el escenario real por el que transitamos. Al final, parece que no es imprescindible poseer un diván en una consulta con poca luz para que el peso de lo que decimos altere irrevocablemente el conjunto de cosas que ocurren a nuestro alrededor. Yo diría que es una reflexión que nos interpela a todos directamente, no solo a los analistas. Totalmente. Pues con esta idea para darle unas cuantas vueltas en la cabeza, cerramos el análisis de hoy. Ha sido un viaje fascinante. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración. Un placer, de verdad. Hasta la próxima. Nos escuchamos en la siguiente. Cuidaros mucho.